Me he acostumbrado a vivir en silencio. El ruido de las palabras, las promesas vacías, los cumplidos inútiles, son una constante en el mundo que me rodea, pero no en el mío. No he tenido la necesidad de llenarlo con declaraciones efímeras ni con discursos que se olvidan tan rápido como se dicen. Mis actos son suficientes. En cuanto a Julia, ella siempre ha sido diferente a mí. Su mundo gira alrededor de gestos, sonrisas, palabras dulces que no necesito decir. A veces creo que espera que le diga lo que siente, que ponga en palabras lo que hago por ella. Pero el amor, en mi concepción, no necesita envolverse en discursos. Aún así, sé que la cuido a mi manera, con cada gesto que doy, aunque no sean los que ella espera. No es que no la ame. La quiero a mi manera, una forma silenciosa que no necesita ser confirmada con palabras. Eso ha sido suficiente para los dos, o al menos eso quiero pensar. Me he convencido de que, mientras Julia siga junto a mí, mis acciones hablan por sí mismas. Sin embargo, en los últimos meses he notado algo diferente en ella. No es algo que diga, ni algo que haga de manera abierta, pero las personas cambian, y yo, a pesar de no vivir en medio del ruido, lo percibo. La veo, en momentos, más sonriente cuando Daniel está cerca. Daniel, mi hermano menor, es el opuesto a mí en casi todos los aspectos. Mientras yo prefiero el silencio y la calma, él vive en el ruido. Su vida es un torbellino de palabras, encantos y promesas vacías que sabe repartir con una precisión que me desconcierta. Nunca lo envidié por eso. Más bien lo veía como una debilidad, un juego que él dominaba, pero que, al final, no le dejaba nada más que desilusiones y consecuencias. Las mujeres caen rápido en su red, atraídas por su sonrisa y su facilidad para decir lo que quieren escuchar. Todo sin que a él le cueste un esfuerzo real. Julia y él siempre se han llevado bien, demasiado bien, podría decir. No me molestaba al principio, porque Daniel siempre ha sido así, simpático, seductor, y ella solo parecía disfrutar de la atención pasajera de un hombre que le hablaba con la naturalidad que a mí me falta. Pero últimamente esa cercanía ha empezado a pesarme más de lo que debería. No soy de los que busca conflictos ni de los que crea escenas. No lo he sido nunca. Y aún así, algo en el ambiente ha comenzado a cambiar. Esa tarde llegué antes de lo previsto a casa. Era un día cualquiera, como tantos otros. Estacioné el auto y entré sin hacer ruido. La casa estaba tranquila, sin los habituales sonidos de la televisión o la música suave que Julia solía poner cuando estaba sola. Dejé las llaves sobre la mesa de la entrada y, al dirigirme hacia la cocina, vi un movimiento en el jardín. Me acerqué a la ventana, y fue entonces cuando los vi, Julia y Daniel, demasiado cerca. Él estaba inclinado hacia ella, sus labios rozando los de Julia. Ella no se apartaba, no parecía incómoda. Al contrario, correspondía al beso con una naturalidad que me dejó claro que no era la primera vez que sucedía. No hice nada. No hablé, no grité, no fui hacia ellos. Solo los observé, como quien mira un cuadro ajeno. Daniel se apartó ligeramente, susurrándole algo que no alcancé a escuchar, pero el gesto en su rostro era el mismo que había visto tantas veces cuando estaba con otras mujeres. Julia le sonrió de esa manera que, hasta hace poco, creía reservada para mí. Me quedé ahí, en silencio, sin hacer nada que delatara mi presencia. Y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una extraña calma se apoderó de mí, como si en algún lugar, muy dentro, ya supiera que esto iba a pasar. Lo entendí todo en ese momento, Daniel no había cambiado, seguía siendo el mismo. Y Julia, sin darse cuenta, había caído en su juego, como tantas otras mujeres. Di la vuelta sin hacer ruido y me dirigí a mi estudio. Me senté en mi escritorio, encendí la laptop y abrí el correo. Busqué el contacto de Marcos, un detective privado que conocía desde hacía algunos años. Lo había utilizado antes para resolver problemas laborales delicados, casos de fraude en la empresa donde trabajaba. Sabía que era eficiente, discreto, y sobre todo, que no hacía preguntas. Cuando Marcos contestó, lo hizo con su usual tono neutral. ¿Alan? Preguntó, sorprendido de que lo llamara fuera del trabajo. Necesito que sigas a mi hermano,
Daniel. Quiero pruebas de todo lo que haga cuando no está en casa, le dije sin rodeos, sin explicar los detalles. Marcos no preguntó más, entendía que no era necesario. De acuerdo, empezaré mañana mismo, respondió. Colgué sin añadir nada más y me quedé en el silencio del estudio. Ni rabia ni tristeza. Solo un leve eco de lo que había visto. Julia y Daniel. El beso. Lo repetí en mi mente, casi como una imagen que ya no tenía sentido analizar. No había espacio para más. Me levanté del escritorio y subí las escaleras hacia la habitación. Julia estaba en la cocina preparando algo para cenar, ajena a que yo había presenciado su pequeño encuentro con Daniel. Me desvestí con la misma calma de siempre, me puse ropa cómoda y bajé para unirme a ella en la mesa. Cenamos en silencio, con la rutina de siempre. Mientras ella hablaba sobre su día, yo observaba cómo su boca se movía. Cómo sus labios se curvaban con cada palabra. No sentía resentimiento, ni siquiera celos. Lo que vi esa tarde no había cambiado mi relación con ella de manera visceral. No había necesidad de confrontar nada, porque ya sabía cómo terminaría todo. Julia solo hablaba, ajena a lo que yo ya había puesto en marcha. Esa noche me acosté a su lado, como siempre. El silencio se apoderó de la casa cuando apagamos las luces, y mientras escuchaba su respiración tranquila a mi lado, mi mente ya estaba en el siguiente paso. Daniel había cruzado una línea, y yo no necesitaba decir ni una palabra para hacerle entender las consecuencias. Mis pensamientos se desvanecieron, junto con las imágenes de Julia y Daniel en el jardín. La mañana llegó sin complicaciones. Me desperté con el mismo ritmo pausado de siempre, sintiendo a Julia moverse a mi lado mientras se preparaba para salir al trabajo. Su rutina seguía intacta, al igual que la mía. No había palabras que dijeran algo fuera de lo común, ningún rastro de lo que había ocurrido la tarde anterior en el jardín. Su beso con Daniel no existía en este espacio compartido. No para ella, al menos. Para mí, solo era un evento registrado, uno más en la cadena de acontecimientos que estaba por desencadenarse. Julia salió primero de la casa, despidiéndose con un beso rápido en la mejilla. Su gesto fue automático, un acto reflejo que no cargaba con el peso de ninguna culpa aparente. Como si en su mente todo siguiera igual. Yo respondí de la misma manera, devolviéndole un leve asentimiento antes de cerrar la puerta tras ella. Me quedé un momento en la entrada, observando cómo el sol iluminaba el jardín. Recordé con precisión el ángulo en el que estaban parados la tarde anterior, como el sol caía sobre ellos de la misma manera que ahora iluminaba las hojas de los árboles. A pesar de lo que vi, no sentía ninguna necesidad de confrontar a Julia. Eso era un error que cometerían otros. No yo. Volví al interior de la casa, subí a mi estudio y me senté frente a la computadora. Aún quedaban unas horas antes de salir para la oficina, y en ese tiempo recibí el primer informe de Marcos, el detective privado. Era eficiente, como siempre. Las fotos llegaban con una rapidez que me recordó porque lo había contratado en primer lugar. Imágenes de Daniel, de los bares que frecuentaba, de las mujeres con las que pasaba las noches. El encanto superficial de Daniel seguía funcionando, como siempre, con mujeres comprometidas, esposas y novias de otros hombres que lo miraban con la misma admiración que Julia. Revisé los archivos con una calma absoluta, viendo una tras otra las imágenes que confirmaban lo que ya sabía. La vida de Daniel siempre había sido un ciclo de conquistas vacías, encuentros que no dejaban más que promesas rotas y corazones heridos. Lo vi coqueteando, tocando, besando a esas mujeres con la misma facilidad con la que respira. Su modus operandi nunca había cambiado. Palabras bonitas, promesas que jamás cumplía. Y, sin embargo, las mujeres seguían cayendo, como si la manipulación emocional de Daniel fuera suficiente para cegarlas ante lo evidente. Cada archivo que recibía de Marcos lo guardaba con un propósito claro. No había enojo en mis acciones, tampoco prisa. Solo una fría preparación para lo que vendría. No dejé de leer ni una línea, ni de observar un solo detalle de los informes. La precisión siempre ha sido mi aliada. Al mediodía, recibí un mensaje de Julia desde el trabajo. Algo sobre su día,
sobre cómo estaba emocionada por un proyecto en el que estaba participando. Le respondí de manera breve, sin emoción alguna, pero ella no pareció notar la diferencia. Seguía inmersa en su pequeño mundo, creyendo que todo continuaba igual, sin que yo tuviera idea de lo que hacía con Daniel. Cuando la jornada laboral terminó, me dirigí de vuelta a casa. El tráfico me dejó tiempo para pensar en lo que vendría después, aunque ya no había mucho más que planificar. Los detalles estaban resueltos, el camino trazado. El viaje a París era la pieza clave que Julia no veía venir. Sabía que siempre había soñado con ir, y yo se lo daría. El viaje perfecto, en el momento perfecto, para que ella se sintiera en la cúspide de su vida. Julia llegó a casa poco después que yo. La noté animada, con esa energía que solía tener cuando algo le emocionaba, pero que en estos días parecía estar más conectada a Daniel que a mí. Cenamos juntos, y durante la comida ella me mencionó, como siempre lo hacía, cuánto deseaba viajar a París. Esta vez, no fingí desinterés. La miré, calmado, y con un tono neutro, como si no fuera gran cosa, le dije, «Te irás a París». La sorpresa en su rostro fue inmediata. Se quedó mirándome, confundida. «¿Qué? ¿Hablas en serio?», preguntó, sin poder creerlo. Asentí, tomando otro bocado de la comida. «He reservado todo. Una semana en París, con el mejor hotel, vuelos de primera clase. Te irás el jueves». Julia dejó caer el tenedor, todavía en shock. Sus ojos se llenaron de emoción. Parecía no poder creer lo que acababa de escuchar. Durante años había hablado de ese viaje como si fuera algo imposible, un sueño lejano que nunca iba a cumplir. Y ahora, yo se lo estaba dando. Se levantó de la mesa y se acercó a mí, rodeándome con sus brazos, besándome el cuello. «No puedo creerlo. No sé cómo agradecértelo», dijo, con una mezcla de admiración y alegría genuina. Me besó, y aunque sentí sus labios contra los míos, no respondí con emoción alguna. Mi rostro permaneció inmutable. Julia se apartó, pero su sonrisa no desapareció. La cena terminó sin más incidentes, y Julia pasó el resto de la noche haciendo planes, hablando de los lugares que visitaría, las compras que haría. Yo la escuché en silencio, sin intervenir demasiado. Cada palabra que salía de su boca me confirmaba que el plan avanzaba según lo previsto. En unos días, ella estaría en París, disfrutando del viaje de sus sueños, y mientras tanto, yo terminaría de orquestar lo que había comenzado en silencio. Cuando nos acostamos esa noche, sentí cómo su cuerpo se acomodaba cerca del mío con una tranquilidad que me resultaba irónica. Julia estaba tan inmersa en su ilusión que no podía ver el abismo que había entre nosotros. La traición no la atormentaba, porque en su mente, yo seguía siendo el hombre distante pero predecible. Y Daniel, por supuesto, el refugio que ella había encontrado sin saber que lo que él le ofrecía no era más que humo. Yo, en cambio, observaba el techo en la oscuridad, sintiendo una calma extraña. No había necesidad de acelerar el proceso. Todo sucedería en su debido tiempo. Me giré hacia ella y la vi dormir, con la misma paz que había tenido cada noche a mi lado. Pero esta vez, todo estaba diferente, aunque ella no lo supiera. Al final, todo lo que necesitaba ya estaba en marcha. El jueves por la mañana, Julia partió hacia París. La despedida fue breve, sin emociones fuertes. Ella estaba demasiado emocionada como para notar que yo solo mantenía mi rostro neutral, con la misma calma de siempre. Nos despedimos en la puerta de la casa, y Julia no dejó de sonreír, con la euforia de alguien que está a punto de vivir su sueño. «Gracias, Alan», me dijo mientras subía al taxi que la llevaría al aeropuerto. «No sabes lo que esto significa para mí». Asentí, dándole un beso rápido en la mejilla, antes de cerrar la puerta y verla partir. La última vez que la vi, estaba con el rostro pegado a la ventana del auto, sonriendo con la emoción de quien cree que todo va a salir bien. Y para ella, hasta cierto punto, lo sería. París era su mayor deseo, y se lo había dado. Lo que no sabía es que aquel sueño sería lo último que compartiera conmigo. Cuando el taxi desapareció por la calle, me giré hacia la puerta y entré a la casa.
La misma calma fría me acompañaba, una sensación de control total. Mi mente estaba enfocada en el siguiente paso. No había razón para quedarme estancado en el momento, ni para sentir remordimientos por lo que vendría. Ya lo tenía todo previsto, y lo único que me restaba era ejecutar el plan con la precisión que siempre había aplicado a todo en mi vida. Julia, ajena a lo que sucedía, volaba a París en ese momento, disfrutando de la comodidad de su asiento en primera clase. Yo lo sabía, porque el seguimiento de las notificaciones me lo confirmaba. Tenía acceso a cada compra que realizaba, cada transacción que hacía con la tarjeta que le había entregado para disfrutar de su viaje. Restaurantes caros, paseos por el Sena, compras en tiendas de lujo. El sueño de Julia no era barato, pero tampoco me importaba. El dinero no era el problema, nunca lo había sido. Mientras tanto, mi enfoque estaba en otra dirección. Desde que se fue, había continuado recibiendo informes de Marcos, el detective privado que había contratado. Cada día me llegaban más pruebas de las infidelidades de Daniel, con esposas y novias de otros hombres, con quienes se encontraba en hoteles baratos o en bares oscuros. Fotos, videos, mensajes. Lo que comenzó como un simple encargo ahora era un archivo completo, suficiente para arruinarle la vida a mi hermano y a las mujeres que caían en su red de mentiras. Sentado en mi estudio, abrí uno de los correos que Marcos me había enviado la noche anterior. Esta vez, Daniel estaba con una mujer casada, una abogada que trabajaba en un bufete de la ciudad. Las fotos mostraban a Daniel besándola en la puerta de un hotel. Luego, entraron juntos, y el resto de la historia era predecible. Mientras veía las imágenes, una calma absoluta me envolvía. No sentía sorpresa ni disgusto. Daniel siempre había sido así, un hombre capaz de envolver a cualquiera en su discurso vacío. El problema era que, esta vez, sus palabras no serían suficientes para salvarlo. Tomé el archivo completo y lo revisé una vez más. No había detalles sueltos, no había errores. Sabía quiénes eran los esposos y novios de esas mujeres, y sabía cómo hacerles llegar la información de manera que no quedaran dudas sobre lo que sus parejas estaban haciendo con mi hermano. En cuestión de días, Daniel enfrentaría las consecuencias de sus actos. Y esta vez, no tendría escapatoria. Cada archivo que enviaba era una bomba de tiempo. Fotos de Daniel con las mujeres, mensajes de texto comprometidos, videos de encuentros en hoteles. Todo enviado a los hombres que eran traicionados. Envié los correos uno por uno, personalizando cada mensaje con precisión, asegurándome de que cada destinatario recibiera la información que más lo dañaría. No había necesidad de confrontar a Daniel directamente, no tenía sentido. Sabía que los hombres traicionados harían el trabajo por mí. Todo estaba en movimiento. Mientras Julia seguía recorriendo París, comprando más ropa de diseñador y gastando sin reparo en cenas exclusivas, yo esperaba. No tenía ninguna prisa, porque sabía que el desenlace estaba asegurado. Daniel no tardaría en recibir la visita de los hombres que había engañado. Pasaron unos días. Las notificaciones de Julia seguían llegando a mi teléfono, compras en boutiques de lujo, entradas a museos, cenas en restaurantes de alta categoría. Parecía disfrutar de cada segundo de su viaje, como si todo estuviera en perfecto equilibrio. No respondía a sus mensajes de agradecimiento, no hacía falta. Ella seguía en su mundo, creyendo que todo estaba bien. Entonces, el día esperado llegó. Recibí una llamada de Marcos en la tarde, su tono más serio de lo habitual. Lo encontraron, Alan. Lo que pediste ha pasado. No necesitaba preguntar detalles, ya sabía lo que significaba. Los hombres que Daniel había traicionado lo habían confrontado. Según Marcos, lo golpearon brutalmente. Le rompieron las piernas y dañaron gravemente su ojo derecho. Había sido llevado al hospital, pero el pronóstico no era bueno. Daniel había perdido la vista en ese ojo, y las probabilidades de que volviera a caminar con normalidad eran escasas. Está planeando salir del país, agregó Marcos. Apenas pueda moverse, se irá. No dije nada por unos segundos, dejando que las palabras se asentaran en mi mente. No sentí pena por Daniel. Tampoco alivio. Era simplemente el curso natural de las cosas.
Había hecho lo que debía, y ahora las consecuencias seguían su camino. Perfecto, respondí al fin. Manténme informado. Colgué la llamada y me quedé en silencio un momento, mirando la luz del atardecer que entraba por la ventana. Daniel estaba acabado, y yo no había tenido que hacer más que mover las piezas necesarias para que todo cayera en su lugar. Julia volvería pronto, ajena a lo que había ocurrido aquí. Julia llegó a casa esa tarde con una sonrisa amplia, cargada de bolsas de diseñador y recuerdos de su viaje a París. Su energía era contagiosa, irradiando felicidad mientras bajaba del taxi y arrastraba su maleta hasta la puerta de la casa. Desde la ventana, la vi acercarse, ajena a lo que la esperaba. El mundo de sueños que había vivido en los últimos días estaba a punto de derrumbarse, y ella aún no lo sabía. Julia intentó abrir la puerta, pero la contraseña había sido cambiada. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto en cuestión de segundos. Vi cómo miraba la cerradura, luego su teléfono, como si no pudiera comprender por qué no podía entrar a su propia casa. Golpeó la puerta con suavidad, una vez, luego otra, sin obtener respuesta. Finalmente, tomó el teléfono y me llamó. El sonido de la llamada resonó en la sala vacía. Contesté al segundo tono, manteniendo mi voz tan fría y controlada como siempre. «Alan, ¿cambiaste la contraseña?», preguntó, su voz todavía dulce, pero con una evidente confusión. «No puedo entrar a la casa». Guardé silencio un momento, dejándola sentir el vacío en el aire antes de responder. «Sí, la cambié». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Julia no comprendía, eso era evidente. Me la imaginaba parada frente a la puerta, sosteniendo su teléfono con una mano y la maleta con la otra, intentando darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Durante unos segundos, probablemente creyó que todo era un error, una confusión que se resolvería con una simple explicación. Pero esa idea no duraría mucho. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su tono cargado de incertidumbre. Yo ya lo había calculado todo. Cada palabra que diría, cada reacción que esperaba. Me levanté del sillón y caminé hasta la puerta de la casa, mirándola a través del cristal de la ventana mientras le daba la respuesta que nunca había anticipado. Porque se acabó, Julia. Mi voz era baja, casi un susurro, pero suficiente para que entendiera la seriedad en mis palabras. Ya no tienes lugar aquí. La confusión en su rostro se transformó en una mezcla de miedo y desesperación. Julia nunca había imaginado que algo así sucedería, y ahora su mente intentaba comprender cómo el viaje perfecto a París había llevado a esto. No le di tiempo para procesarlo, continué con la precisión que siempre me había caracterizado. Cada maldito centavo que gastaste en ese viaje lo pagarás tú sola, añadí con un tono cortante. Ya no tienes acceso a las cuentas, a mis tarjetas, ni a nada que te haya dado. ¿Creías que podías irte a disfrutar de tus lujos después de lo que hiciste? Estás sola, Julia. De ahora en adelante, sobrevivirás con lo que tengas, o lo que no tengas. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Ella no encontraba palabras. Sabía que, en su mente, todas las piezas empezaban a encajar. El beso con Daniel, las risas a escondidas, los mensajes que creía que nunca vería. Todo lo que había hecho detrás de mi espalda estaba ahora a la vista, sin ningún lugar para esconderse. Alan, comenzó a decir, su voz temblorosa. No fue lo que piensas, no me interesa lo que tengas que decir, la interrumpí con frialdad. No me interesas tú. Te dejé disfrutar tu último sueño, y ahora pagarás por él. París te costará mucho más de lo que te imaginas. Sentí como intentaba contener las lágrimas al otro lado de la línea. Podía imaginarla parada frente a la puerta, con la maleta aún a sus pies, preguntándose cómo todo había salido tan mal. Las palabras que intentaba encontrar para excusarse no servirían de nada. Yo no quería disculpas, no quería explicaciones. Tienes 5 minutos para dejar la propiedad, dije con una calma escalofriante. No quiero volverte a ver cerca de aquí. Ni en la casa, ni en el trabajo. Esto ha terminado, y no hay vuelta atrás. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé junto a la ventana,
viéndola quedarse quieta, inmóvil frente a la puerta, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Su expresión era la de alguien que acababa de perderlo todo en un solo instante. Y en efecto, lo había perdido. Después de un rato, Julia se fue. El taxi que la había traído se la llevó de vuelta y la casa volvió al silencio. Pasaron los días. No me sorprendió que intentara contactarme de nuevo. Al principio, lo hizo a través de mensajes, pidiéndome que habláramos, rogando por una segunda oportunidad. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Alan, por favor, déjame explicarte, no fue lo que piensas, por favor, te amo, no me abandones así. Palabras que una vez podrían haber tenido significado, pero que ahora no eran más que el eco vacío de alguien que no comprendía la magnitud de lo que había hecho. No respondía a ninguno de sus mensajes. Sabía que eventualmente intentaría más. Un día, apareció frente a la casa de nuevo, pero esta vez no llevaba una maleta llena de recuerdos de París. No había sonrisas ni emoción. Julia estaba rota. Desde la ventana, la vi esperando, de pie, con la esperanza de que abriera la puerta y la dejara entrar. Pero no lo hice. Se quedó allí, bajo la lluvia que comenzaba a caer, mirando la casa como si esperara que de alguna manera el pasado pudiera ser borrado. Finalmente, se rindió. Abandonó la fachada con los hombros caídos y la cabeza gacha, tal vez comprendiendo que su súplica había caído en oídos sordos. 2 días después, me llamó de nuevo. Esta vez contesté. Alan, por favor, no quiero perderte, su voz era apenas un susurro, cargada de desesperación. Haré lo que sea. Lo que quieras. Solo, perdóname. No hay nada que perdonar, respondí, mi tono tan neutral como siempre. Lo que hiciste tiene consecuencias, y estás enfrentándolas ahora. No te debo nada. Ya no eres nada para mí. Julia intentó seguir hablando, pero ya no tenía poder sobre la situación. Estaba destruida, y cualquier rastro de la mujer confiada que una vez fue había desaparecido. Yo, por mi parte, había cumplido con lo que debía hacer. Julia ya no tenía lugar en mi vida, ni en mi mundo. Colgué sin más. No había necesidad de seguir hablando. No me sorprendió cuando, días después de que Julia desapareciera de mi vida, Daniel finalmente llamó. Sabía que este momento llegaría. Había esperado pacientemente. Su voz sonaba débil, quebrada, como si el dolor físico y emocional lo estuviera aplastando. Daniel, el hombre que siempre había sabido cómo controlar cualquier situación con una sonrisa y palabras dulces, ahora estaba hundido. Contesté después de unos segundos, dejando que se sintiera el peso de la distancia entre nosotros. Alan, comenzó, su voz apenas un murmullo. Hermano, necesito hablar contigo. Estoy destrozado. Por un momento, me mantuve en silencio, escuchando cómo sus palabras luchaban por salir. Daniel, siempre tan confiado, siempre tan seguro de que podía salirse con la suya, ahora no tenía más opción que suplicar. Me atacaron, Alan. Me rompieron las piernas. Apenas puedo moverme, su respiración era entrecortada y su tono desesperado. Perdí la vista en un ojo. No sé cómo pasó. No sé quién hizo esto, pero, hermano, estoy en el hospital. Estoy acabado. El silencio en la habitación se hizo aún más denso mientras procesaba sus palabras. Daniel siempre había jugado con el fuego, creyendo que nunca se quemaría. Y ahora, finalmente, había llegado el momento en que las llamas lo envolvían. ¿Tu ojo? Dije, dejando que mi voz sonara calmada, casi indiferente. Vaya, eso es desafortunado. Supongo que no viste venir lo que te pasó, ¿no? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía que él entendía el significado detrás de mis palabras, pero aún no lo aceptaba por completo. Daniel había vivido demasiado tiempo creyendo que podía manipular cualquier situación a su favor. Ahora estaba en una posición en la que nunca se había imaginado, vulnerable. Alan, por favor, su tono era más bajo ahora, más suplicante. No sé qué hacer. Estoy destruido. No puedo caminar. Perdí todo. No puedo ver por un ojo.
Ayúdame, por favor. Soy tu hermano. Las palabras colgaban en el aire, como una súplica desesperada. No era el Daniel que siempre había conocido. Este hombre no tenía nada del encanto ni la arrogancia que había visto en él tantas veces. Lo que quedaba ahora era solo el resultado de sus propias acciones. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. ¿Mi ayuda? Repetí, como si la idea fuera absurda. Daniel había llegado a esto por sí mismo. Había ignorado las consecuencias de sus actos, y ahora enfrentaba el resultado. Te lo advertí, Daniel. Pensaste que podías seguir jugando con las vidas de otros. Pensaste que podías meterte con quien quisieras sin que hubiera repercusiones. Daniel balbuceó algo, pero no lo dejé terminar. ¿Qué esperabas que pasara? Pregunté, mi tono más frío que nunca. La gente no tolera las mentiras para siempre. Tarde o temprano, todo lo que haces vuelve. Y esta vez, lo hizo con fuerza. No sé quién me hizo esto. Gritó, la desesperación volviendo a teñir su voz. Solo, por favor, Alan. No puedo más. Perdí todo. Dejé que el silencio se instalara nuevamente. Sabía que estaba destrozado, pero no había nada que pudiera decir para cambiar lo que antes se permitía son cosa del pasado. Se ha endeudado tratando de pagar lo que gastó en París. Apenas duerme y no ha podido comer bien en días. Marcos detallaba cada aspecto de su nueva vida, cada paso en falso, cada esfuerzo inútil por mantenerse a flote. Julia había pasado de la cima, de ser esa mujer que no necesitaba preocuparse por nada, a matarse trabajando día y noche solo para sobrevivir. Ya no había cenas en restaurantes caros ni ropa de diseñador. Todo lo que le quedaba ahora era el cansancio acumulado, el hambre que no podía satisfacer y las deudas que la aplastaban cada vez más. Vi otra imagen en el archivo. Julia, en una oficina oscura, con el rostro cansado y ojeras profundas. El cabello que antes llevaba arreglado ahora estaba descuidado, y su ropa, simple, no era ni la sombra de lo que solía usar. Estaba claramente agotada, pero seguía trabajando, como si no tuviera otra opción. Porque no la tenía. Yo me había encargado de eso. Reí, una risa que no pude contener, mientras miraba esa foto. Era casi poético. Julia, que había vivido de sueños y comodidades, ahora estaba en la miseria, atrapada en una rutina que no la dejaba respirar. Y lo mejor de todo es que cada centavo que había gastado en París, ese viaje perfecto que tanto había deseado, ahora lo estaba pagando con su propio sudor, su propio sufrimiento. Me imaginé su día a día. Despertar temprano, apenas habiendo dormido, forzándose a levantarse para ir a un trabajo que no soportaba. Sin dinero suficiente para comer bien, sin tiempo para descansar. Solo el esfuerzo interminable de intentar mantenerse a flote mientras las deudas crecían a su alrededor. Maldita infiel, pudrete trabajando, murmuré, repitiendo las palabras que le había dicho aquel día cuando volvió de París, la última vez que hablamos. Y ahora, viendo cómo todo eso se hacía realidad, no pude evitar sentirme eufórico. La ironía de todo era perfecta. Julia, que había tenido todo, ahora no tenía nada. Ni su posición cómoda, ni mi apoyo. Todo lo que le quedaba era la desesperación de saber que había sido su propia traición lo que la había llevado hasta este punto. Y yo, desde aquí, lo disfrutaba como un espectador privilegiado de su caída. Marco seguía enviando más informes, y cada uno era más decadente que el anterior. Ver a Daniel casi arrastrándose por la vida, sabiendo que nunca volvería a ser el hombre que fue, me resultaba casi satisfactorio. Y ver a Julia luchar por pagar las cuentas, sin poder permitirse ni un solo lujo, me llenaba de una diversión cruel que no había sentido nunca antes. Esta era mi obra. No necesitaba gritar ni vengarme de manera explosiva. Lo que habían hecho, lo habían pagado. Cada uno estaba recibiendo exactamente lo que merecía. Y yo, desde mi lugar, disfrutaba de ver cómo todo se derrumbaba a su alrededor. En la siguiente llamada, Marcos me dio un detalle que me hizo reír aún más fuerte. Parece que Julia ha tenido que vender algunas de las cosas que compró en París. Ya no le alcanza ni para pagar la comida.
Está exhausta, y no sé cuánto más va a aguantar en esa situación, dijo, sin darle mucha importancia. Imaginé la desesperación de Julia, mirando las cosas que una vez le dieron tanta felicidad y placer, ahora obligada a venderlas para poder comer. Los recuerdos de París, del viaje que pensaba que era un sueño hecho realidad, ahora convertidos en monedas, en intentos fallidos por recuperar algo de lo que había perdido. Que se pudra, respondí, divertido, mientras colgaba el teléfono. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad.